La luz del aeropuerto se convirtió en el flash cegador de mi propia caída, justo cuando intentaba salvar a la única persona que podía probar mi inocencia. Me esposaron mientras la víctima yacía en el suelo y supe que el plan para incriminarme en una organizada esquema acababa de comenzar. La luz de los focos del aeropuerto internacional era tan cegadora como la adrenalina que me corría por las venas. Yo, un hombre acostumbrado a la serenidad pulcra de los despachos judiciales, me encontraba en el epicentro de un caos filmado. Era mi último viaje de trabajo, o eso creía yo, antes de que mi vida se convirtiera en un titular de prensa amarillista. Mi nombre es Ricardo. Soy un oficial de alto rango dentro de la estructura de seguridad federal. Mi trabajo siempre había sido discreto, moviéndome en las sombras para asegurar que la justicia, la verdadera, la institucional, se impartiera sin tropiezos. Mi historial era intachable, mis informes impecables. Hasta ese martes fatídico en la terminal de llegadas internacionales. Estaba allí esperando a la doctora Elena Morales. Ella era la jueza federal que llevaba el caso más delicado de la década. Una vasta red de corrupción que tocaba las altas esferas del gobierno y que casualmente había sido objeto de mi protección durante meses. Elena era dura, implacable en la sala, pero fuera de ella era una colega respetada, casi una amiga. El plan era sencillo: escoltarla hasta un coche discreto, salir del aeropuerto sin levantar sospechas y llevarla a una ubicación segura mientras el escándalo de su última decisión judicial estallaba en los medios. Pero el caos se desató antes de que tuviéramos oportunidad de movernos. Apenas Elena descendió la rampa del puente aéreo, tres hombres corpulentos, con la mirada fija en ella, rompieron el cordón de seguridad. No eran ladrones comunes. Vestían de manera demasiado coordinada, demasiado tensa. Sabía que esto no era un robo, sino algo mucho más organizado. Mi entrenamiento se activó. Mi mano se dirigió instintivamente a la funda de mi arma reglamentaria, pero me detuve. Estábamos en una zona civil, bajo 1000 cámaras, y un tiroteo allí sería la mejor coartada para quien quisiera silenciar a Elena de una vez por todas. «Alto. Seguridad federal», grité, tratando de sonar autoritario mientras me interponía entre los atacantes y la jueza. Los hombres ignoraron mi advertencia. El primero se abalanzó sobre Elena. Fue entonces cuando perdí el control. No fue una agresión planeada. Fue puro instinto protector. La rabia acumulada de meses viendo cómo la gente intentaba destrozar el sistema que juré defender. Pateé al hombre que se acercaba a Elena, haciéndole perder el equilibrio. Pero el segundo fue más rápido. Me agarró por el cuello y me lanzó contra un poste de información. El impacto me dejó aturdido, el aire expulsado de mis pulmones. Vi borroso, pero distinguía la silueta de Elena tratando de zafarse del tercero. En ese momento de confusión y gritos, la gente comenzó a sacar sus teléfonos. Lo que sucedió después ya lo había visto 1000 veces en noticieros. Un movimiento brusco, un forcejeo malinterpretado. Intenté levantarme, con el sabor metálico de la sangre en la boca, y vi que la doctora Morales había logrado liberarse momentáneamente. En un desesperado intento por asegurar la zona, hice un movimiento demasiado brusco hacia uno de los atacantes que intentaba agarrar el bolso de la jueza. Ella, sobresaltada y confusa por el pánico, interpretó mi arremetida como un ataque dirigido hacia ella. «¡Ayuda! ¡Me está atacando!», gritó Elena con una voz que resonó por todo el vestíbulo, aunque yo estaba tratando de reducir a los criminales. Y ahí estaba el desastre. Justo cuando logré sujetar a uno de los hombres, sentí el empujón de un cuarto individuo, alguien que se había unido al tumulto. No era uno de los agresores iniciales. Parecía un viajero más, pero sus ojos eran fríos y profesionales. Él no me atacó a mí, sino a Elena, empujándola con una fuerza calculada justo cuando yo me giraba. La jueza tropezó hacia atrás. Instintivamente, intenté amortiguar su caída, pero mi cuerpo estaba en mala posición, luchando contra el hombre que sujetaba. Fue el empujón final. La doctora Morales perdió el equilibrio y, con un ruido sordo y espeluznante, su cabeza golpeó el borde de una de esas estructuras metálicas que sostienen los letreros de información. El ruido lo silenció todo. Los gritos cesaron. Los tres hombres que nos atacaban, al ver el resultado, dejaron de luchar. Simplemente se detuvieron,
Miraron a la jueza tendida y luego a mí. El que parecía ser el líder hizo un gesto mínimo. Uno de ellos sacó algo que no era un arma, sino un pequeño dispositivo y lo activó. Fue como un pulso electromagnético. Todas las luces de emergencia parpadearon y por un segundo las cámaras de seguridad del aeropuerto parecieron congelarse. Los atacantes desaparecieron entre la multitud que ahora se arremolinaba, aprovechando el momento de oscuridad relativa. Yo quedé arrodillado junto a Elena, sintiendo cómo la sangre cálida se extendía sobre el pulido suelo de mármol, y entonces volví a escuchar algo que me heló la sangre. El sonido inconfundible de las sirenas acercándose, pero no eran las de la policía local. Eran las unidades de respuesta rápida de la propia agencia. Alguien había activado una alarma silenciosa y precisa. Me levanté, sintiéndome culpable, sucio. Miré a mi alrededor y vi los teléfonos grabando. Ya no era yo el oficial protegiendo a una jueza de unos radicales. Era un oficial de seguridad que, en medio de un altercado, había agredido físicamente a una jueza federal. El profesional que no debía usar fuerza en público había terminado siendo el centro de la imagen, justo cuando la doctora Morales yacía inconsciente o peor. Los primeros agentes entraron corriendo, pero no se dirigieron hacia donde los atacantes habían huido. Se dirigieron directamente hacia mí. Uno de ellos levantó su equipo de comunicación y dijo con voz firme y clara: «Tenemos al sospechoso bajo control. Oficial Ricardo Silva, está usted detenido por agresión a una autoridad judicial federal». Mi mente gritaba. Me estaban arrestando a mí, el protector. Mientras me esposaban, vi a un hombre que vestía un uniforme que no reconocía, pero que olía a autoridad interna, acercarse a la jueza caída con una calma perturbadora. Parecía estar inspeccionando la escena más que asistiendo a una emergencia. El hombre que me esposaba me susurró al oído, tan cerca que sentí su aliento frío. «Bienvenido a la auditoría interna, Silva. Parece que alguien sembró las pruebas perfectamente». Y entonces, al ser forzado a mirar hacia atrás mientras me sacaban a rastras, vi la cámara de seguridad más cercana. No estaba grabando la escena del forcejeo general. Estaba enfocando mi rostro, capturando cada expresión de shock y desesperación. Sabía que el video que saldría a la luz pública, la evidencia que me hundiría, ya estaba siendo copiado y distribuido por manos que no eran las del aeropuerto. Estaba siendo incriminado por un acto que intentaba evitar un ataque mayor, y todo por el testimonio en cámara de la víctima. Pero el verdadero golpe vino cuando, al pasar junto al puesto de control de aduanas, uno de los agentes que me custodiaba hizo un gesto sutil con la mano, indicando que revisaran mi equipaje de mano. Sabía lo que iban a encontrar, no porque yo lo tuviera, sino porque alguien se había asegurado de que el registro revelara mi conexión con esa organización criminal. No era solo una acusación de agresión, era el preludio de un cargo mucho más grave. Mientras me empujaban hacia la sala de interrogatorios, supe que el siguiente paso sería la acusación de estar implicado en la red que Elena investigaba. Estaba atrapado en una trampa diseñada por alguien que conocía mis protocolos mejor que yo. Mi carrera y mi libertad se desvanecían, mientras en el fondo escuchaba a los paramédicos discutir si la doctora Morales tenía pulso. Había fallado en mi deber y ahora estaba siendo señalado como el principal culpable. Pero lo peor de todo era la certeza. La caída de Elena y mi posterior encarcelamiento no eran el fin, sino el principio de algo mucho más oscuro. La sala de interrogatorios olía a desinfectante rancio y a miedo ajeno. Me quitaron el cinturón, los zapatos, todo lo que pudiera usar como arma o herramienta. Me dejaron sentado en una silla metálica, sintiendo el frío del suelo a través de mis calcetines. La luz cenital era implacable, diseñada para desorientar. Mi primer interrogador fue un hombre llamado Comisario Torres. Era corpulento, con una calma irritante que contrastaba con la urgencia de la situación. No me preguntó sobre la agresión a la jueza. Eso ya estaba grabado y, al parecer, mi versión era irrelevante. «Oficial Silva», comenzó Torres, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Olvídese del altercado en el aeropuerto. Eso es lo de menos. Lo que nos interesa es su relación con la red que intentaba infiltrarse en el sistema judicial. La jueza Morales, afortunadamente, sobrevivió al golpe, aunque su pronóstico es reservado.
Y usted, Ricardo, está en el centro de todo. Abrí la carpeta. Dentro no había documentos oficiales, sino fotografías impresas. Eran fotos mías, tomadas en los últimos 6 meses, en lugares donde se suponía que estaba trabajando solo o en misiones clasificadas. Pero en varias de ellas, yo estaba hablando con gente que mi propia agencia había marcado como sospechosos de conformar una gran red de conspiración que buscaba la caída de varios pilares del gobierno. Gente con la que jamás debí haber tenido contacto. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Montajes? Yo estaba cumpliendo órdenes. Torres sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. Las órdenes las daba usted, Ricardo. O eso parece. La evidencia sugiere que usted no estaba protegiendo a la jueza. Estaba facilitando el acceso a información sensible para aquellos que querían desestabilizar el proceso. Y la agresión, bueno, eso fue un descuido lamentable al intentar silenciar a Morales cuando ella descubrió su traición. La acusación de ser un traidor, de colaborar en un intento de desmantelar la estructura del Estado, era el equivalente a una sentencia definitiva sin juicio. Sabía que esto era una maniobra. Alguien, dentro de mi propia estructura de seguridad, me había puesto esta trampa. La clave era quién. Ustedes saben que estoy limpio, repliqué. Mi historial es abierto. ¿Quién me dio esas órdenes alternativas? ¿Quién manejó las comunicaciones con esos individuos? Yo era el ejecutor, no el planificador de ninguna organizada esquema. Torres se recostó. Ahí está la belleza del trabajo, Silva. Nadie te obliga directamente. Simplemente te dan información filtrada. Te hacen creer que estás actuando por el bien mayor, luchando contra elementos internos corruptos. Te hacen pensar que estás trabajando en una operación encubierta que el sistema no puede conocer. Te dan una llave maestra para acceder a zonas restringidas y luego, cuando se cumple el objetivo, te dejan como el único cabo suelto. Me mostró otra foto. Era la fachada de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que había visitado 2 veces bajo la excusa de revisar seguridad perimetral. Pero en la foto, claramente visible en el ángulo de una cámara de vigilancia que yo no había detectado, se veía un vehículo de transporte de mercancías que mi agencia había reportado como robado hacía 3 meses. Un vehículo asociado con el tráfico de paquetes con sustancia. Llevábamos meses vigilando este punto, continuó Torres. Y siempre, en los registros de entrada y salida, aparecía su vehículo oficial en las horas muertas. ¿Qué hacía usted allí, Ricardo? ¿Verificando la seguridad de las prohibidas sustancias? Fui engañado, insistí, desesperado. Mis dispositivos estaban intervenidos. Yo seguía el rastro que me habían marcado como prioritario. ¿Y quién le dio ese rastro prioritario, Ricardo? En ese momento, la puerta se abrió. Entró una mujer que no había visto antes. Alta, con un aire de autoridad gélida, vestía un traje gris impecable. Era la subdirectora de Asuntos Internos, una figura que rara vez se mostraba en el campo. Ella no me saludó. Se sentó frente a Torres, ignorándome por completo, y luego se dirigió a él en un tono bajo y profesional. Comisario, la jueza Morales ha despertado. Está estable, pero traumatizada. Ella ha dado su declaración preliminar. Lo que necesitamos ahora es procesar el material que incautamos en el vehículo de Silva. Él nunca revisó ese maletín, ¿verdad? Estaba esperando que otro lo hiciera. Torres asintió y señaló el maletín de lona gris que habían confiscado de mi taquilla en el aeropuerto y que ahora yacía sellado en una bolsa de evidencia a mi lado. No, señora subdirectora. Él estaba demasiado ocupado jugando al héroe en la terminal. La subdirectora se levantó y se acercó a mí. Por primera vez me miró directamente. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían carecer de alma. Oficial Silva, usted es un problema caro. Su historial es demasiado limpio para que sea un operativo encubierto renegado. Alguien lo usó como escudo. Vamos a abrir ese maletín ahora. Si encontramos lo que esperamos, su implicación en la intento de desestabilizar la vida con cargos penales será secundaria a lo que se encuentre dentro. Su única esperanza es que ese maletín esté vacío, o que contenga la evidencia que incrimine a quien realmente lo puso allí. Dígame, oficial, ¿revisó ese equipaje antes de salir de su casa? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Recordé haber dejado mi maletín de mano en la oficina la noche anterior, justo antes de irme temprano por un supuesto asunto familiar urgente que alguien había fabricado en mi calendario. No, subdirectora, no lo revisé. Pero yo no puse nada ahí, dije, sintiendo que cada palabra era inútil. Ella hizo una señal a Torres. Torres tomó el maletín, rompió los sellos con un chasquido seco y lo abrió con parsimonia. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido se filtrara a través de los micrófonos. Torres metió la mano. Su rostro se mantuvo neutro por un momento. Luego sacó algo. No eran documentos, ni dinero. Era un pequeño dispositivo electrónico del tamaño de una memoria USB, pero mucho más complejo. Lo sostuvo a la luz. Subdirectora, dijo Torres, su voz tensa. Esto no es solo evidencia de la red de corrupción. Esto es un detonador, un activador remoto con códigos de acceso biométricos encriptados. Y mire bien los números de serie. La subdirectora se inclinó, su rostro casi tocando el dispositivo. Ella lo reconoció al instante. Abrió los ojos como platos, perdiendo momentáneamente su compostura. Imposible, susurró. Ese modelo solo se utiliza para asegurar la integridad de... Ella no terminó la frase. Levantó la mirada hacia mí y vi un terror genuino por primera vez en su rostro. Silva, siseó ella, con la voz apenas audible. Ese dispositivo no estaba destinado a la red de corrupción. Estaba programado para activarse en el momento exacto en que la jueza Morales fuera declarada fuera de peligro. No querían solo desestabilizarla, querían asegurarse de que, si ella sobrevivía y lograba testificar, ese dispositivo se activara en el edificio del Tribunal Supremo, donde se celebrará la audiencia clave mañana por la mañana. La implicación me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No era solo un intento de intentar romper la vida con cargos penales. Era un plan para un ataque de escala masiva, utilizando mi supuesta culpabilidad como distracción. Pero lo más aterrador fue el final de su frase. Y lo peor, Silva, es que el código biométrico principal en el registro de ese detonador es el suyo. Usted no solo es el chivo expiatorio, usted es el detonador humano involuntario. El aire se cortó en mis pulmones, mi propio patrón biométrico en el detonador. La subdirectora no mentía. El terror en sus ojos era demasiado real para ser otra capa de su elaborada puesta en escena. Alguien había robado mis datos biométricos, quizás durante una de las revisiones médicas rutinarias, y los había implantado en el dispositivo que ahora estaba en mi maletín. Si el aparato se activaba en el Tribunal Supremo, no solo yo estaría acabado, sino que la cúpula del Poder Judicial colapsaría. «No puede ser», grité, levantándome de la silla con tanta brusquedad que el metal raspó el suelo. «Yo no tengo esa información. Alguien me ha plantado esto. Comisario, subdirectora, tienen que creerme. La red que investigaba la jueza no es la que se quería atacar mañana. Es la persona que me está incriminando ahora». La subdirectora, recuperando su frialdad con una rapidez aterradora, hizo un gesto a Torres. «Aíslelo de nuevo. Que nadie se acerque al dispositivo hasta que un técnico especializado confirme el enlace biométrico. Y pongan especial vigilancia en los archivos de acceso biométrico de Silva. Quiero saber quién accedió en los últimos 3 meses». Mientras 2 guardias me sujetaban por los brazos, sentí una oleada de claridad brutal. La persona que organizó esto no solo quería silenciar a Elena Morales y destruir mi carrera. Querían asegurarse de que, si yo era arrestado, el detonador cayera en manos de la justicia y se revelara después de que el ataque planeado se hubiera llevado a cabo, confirmando mi culpabilidad post-mortem. Mi arresto era la cortina de humo. «Subdirectora, escúcheme», rogué mientras me arrastraban hacia una celda de aislamiento. El ataque en el aeropuerto no fue un accidente. El hombre que pareció un simple pasajero, el cuarto, él fue quien empujó a Elena. Él fue quien me puso en la posición perfecta para el video. Él era quien tenía que asegurarse de que yo pareciera el agresor y el colaborador de la red. Ella me miró por última vez antes de que me cerraran la puerta. «Sus teorías serán evaluadas en tiempo oficial, pero ahora usted es un riesgo de seguridad nacional. Si ese dispositivo se activa, no habrá tiempo para evaluaciones.
Las siguientes 12 horas fueron un borrón de interrogatorios superficiales y soledad opresiva. Nadie entraba, salvo un técnico que, tras un largo silencio, confirmó que el código biométrico principal del dispositivo sí correspondía a mi perfil genético y dactilar. La trampa era perfecta. Estaba programado para usar mi propia firma biológica como la llave para el desastre. Al amanecer, Torres regresó. Su rostro ya no era de burla, sino de una profunda preocupación. Silva, tenemos algo. El técnico revisó los registros de acceso a sus datos biométricos. Solo una persona ajena a su unidad tuvo acceso autorizado a su perfil completo el mes pasado, supuestamente para una actualización de seguridad de alto secreto. Mi mente corrió a través de los nombres de quienes tenían esa autoridad. Solo 3 personas en toda la estructura. Uno estaba de vacaciones en el extranjero, otro estaba bajo investigación por fraude menor. ¿Quién fue, Torres? Dígamelo. Torres suspiró, sintiéndose incómodo ante su propia superiora, que lo había seguido hasta la puerta de la celda. La persona con acceso autorizado, Silva, fue el comisario jefe Valdés. Valdés, mi mentor, el hombre que me había reclutado, que me había elogiado por mi lealtad inquebrantable. Él era el cerebro detrás de toda la operación. Él era el líder de la organizada esquema que pretendía usar el caos para consolidar su poder. Y yo era la pieza sacrificial diseñada para llevar la culpa de la destrucción de la jueza y la amenaza al Tribunal Supremo. Necesito hablar con la jueza Morales, dije con una voz que sorprendentemente sonaba calma. Si ella sobrevivió, ella es la única que puede confirmar que yo no fui el agresor. Pero no confío en la versión que le tomaron mientras estaba sedada. Torres dudó, mirando a la subdirectora. Ella asintió con lentitud. Que sea bajo vigilancia extrema, pero solo si usted nos da algo concreto sobre Valdés. Algo que nos permita vincularlo directamente con la red de corrupción que la jueza investigaba y con el detonador. En ese momento, recordé algo que había pasado por alto en el aeropuerto. Cuando me liberé brevemente del hombre que me sujetaba cerca de Elena, no solo empujé, sino que mi mano rozó su bolsillo. Creí que era un trozo de tela o quizás un teléfono. Pero recordé el peso. El hombre que me atacó, el que parecía un pasajero, él tenía algo en su bolsillo. Un llavero. Cuando lo empujé, mi mano sintió una protuberancia metálica. No era un llavero común. Se parecía a la insignia de la División de Operaciones Especiales, pero con un grabado diferente. Lo vi por un segundo. Era un pequeño alce estilizado. Valdés fue jefe de esa división hace 10 años. Esa insignia no se otorga a nadie más. La subdirectora reaccionó al instante, sacando su teléfono y marcando un número. Movilicen equipos. Necesito que rastreen todos los vehículos y personal asociados con la antigua División de Operaciones Especiales con el emblema del alce. Concéntrense en Valdés y en su círculo más cercano. Al día siguiente, la verdad salió a la luz. La evidencia recopilada por Torres, combinada con la declaración corroborada de la jueza Morales, ya recuperada lo suficiente para recordar que yo intentaba protegerla, no atacarla, desmanteló la coartada. El pasajero era un exagente bajo el mando directo de Valdés. El detonador fue vinculado a una serie de compras encubiertas realizadas por Valdés usando fondos desviados de la misma red que la jueza perseguía, demostrando que él estaba manipulando la investigación desde dentro. Valdés fue arrestado en una operación silenciosa. El plan de usarme como chivo expiatorio y detonador involuntario se desmoronó. Me liberaron, no con honores, sino con una advertencia severa sobre la vigilancia constante y la necesidad de reconstruir mi reputación. 2 semanas después, me reuní con Elena Morales en un café tranquilo, lejos del aeropuerto y los edificios federales. Ella se veía cansada, pero su mirada era firme. «Gracias, Ricardo», dijo ella tomando un sorbo de café. «Me salvaste la vida 2 veces ese día. Una de las veces, de mis propios errores de juicio bajo presión. La otra, de Valdés. Yo solo hice mi trabajo, jueza. Aunque lo hice de la manera más catastrófica posible», respondí con amargura. Ella sonrió levemente. «La lealtad se demuestra bajo el fuego, no en la calma. El sistema necesitaba un ejemplo de cómo la corrupción llega hasta arriba. Tú fuiste el fusible que saltó antes de que la bomba principal explotara.
Ahora el sistema tiene que limpiarse. Y tú, Ricardo, tienes que reconstruir tu vida sabiendo que el enemigo real siempre vestirá el uniforme más familiar. Dejé el café. Había perdido mi puesto. Mi reputación estaba marcada para siempre como el oficial que agredió a una jueza. Pero estaba libre y vivo. Mientras me alejaba, vi un periódico tirado en el suelo. El titular confirmaba que Valdés y varios de sus asociados habían sido imputados por cargos graves, incluyendo la conspiración para intentar un ataque catastrófico contra el sistema judicial. Miré hacia el cielo azul, sintiendo el peso de lo que casi sucede. Sabía que el camino sería largo, lleno de escepticismo. Pero al menos, la verdad había salido a la luz, gracias a un segundo de memoria lúcida en medio del caos de un aeropuerto. La justicia había prevalecido, aunque tuviera que nacer de una gran mentira grabada en video.